Pero, ¿a poco sí ya se está viendo serio? O sea, ¿sí llegará a pasar en el Congreso? ¿Sí llegarán a convencer a los diputados primero y luego a los senadores? Es Rashabot. ¿Por qué se asustan, hombre? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Pues sí, se asustan porque ahí viene el lobo. Eso es lo que hace que el susto esté presente. Mira, Luis, creo que ya hemos discutido durante la última semana toda esta situación de cómo afectaría una reforma como la planteada por el gobierno de la República. El problema aquí radica ya en que los avisos comienzan a llegar del exterior y lo mencionas correctamente. Ahí está Moody's diciendo, miren, esto es una calificadora, esto no es solamente una reforma eléctrica, pues local, que pues implicaría tal o cual gasto. Esto podría afectar por el tipo precisamente de desequilibrio económico que puede generar una baja en la calificación crediticia o un problema muy, muy serio de viabilidad económica para el país. Comienzan a aparecer por todos lados análisis que te dicen desde el exterior ya, desde distintas empresas y de distintas consultorías externas, diciendo es que si México finalmente termina por aceptar este tipo de reforma, entraría directamente en un proceso de choque contra lo que es la regla internacional del comercio aceptada bajo el principio de una retroactividad, o sea, de meterle reglas al propio comercio que van en contra de lo que ha sido establecido, de las reglas de inversión aceptadas originalmente. ¿Cuál es el problema en este momento? Que más allá de la disputa dentro del propio Congreso, en donde parecería ser que pues simplemente empezaron a jugar algo así como que a ver si pasa, a ver si de verdad nos sacamos la rifa y de repente parece que pues cuando los priistas se callan, esta rifa no del tigre sino del zoológico sin rejas, sin jaulas, porque te vas a sacar a todos los animales encima, esto termina por generar un enorme temor. O sea, empiezas a generar a nivel internacional la idea de que si esto puede ir caminando, si esto pasa a diputados y si esto llega a pasar senadores, esto que originalmente es visto como un problema local, lo que hoy vemos de tipos de cambio que suben, etcétera, tiene que ver con otra cosa. No, en este momento precisamente no hay una mayor salida de capitales que la que ha tenido México en los últimos 2 años y que es bastante grave, me parece a mí, pero que se ha podido cubrir de otras formas, con otro tipo de inversión, con otro tipo de llegada de capitales del exterior. Pero en el momento preciso en el que tú como país tienes la capacidad inmediata para decir que estás tronando una parte central del aparato energético del país, en ese momento ahí sí le queda claro a la mayoría de los inversionistas que esto no tiene viabilidad. Te estás metiendo en un problema no de cambio de las reglas del juego en el terreno energético, te estás metiendo en un cambio de reglas de la viabilidad económica, de la capacidad de pago para el país. Y esto es lo que comienzan a ver desde el exterior, esperando por supuesto que sea solamente un juego de pirotecnia política, o sea, un juego interno de lo que platicábamos el lunes, de que bueno, pues se trata solamente de un discurso interno para su base política y que pues si gana bien en algún lado, en algún tipo de forma, digamos, de convencer al electorado de que este proyecto en el futuro puede ser bueno, no pasa nada, es más un juego para el 2024, pero si esto comienza a trascender y como sucede con el tema del aeropuerto, se convierte en algo real, entonces sí nos estamos metiendo en un problema de fondo que parecería no hay quien lo pare. Y eso es lo grave que se está, o la gravedad con la que se está viendo desde afuera la realidad mexicana en un contexto internacional, Luis, de un ascenso y de algo muy peligroso, un ascenso en los precios internacionales de las materias primas, fundamentalmente gas, petróleo, gas que se te está convirtiendo en el
el principal energético para producir electricidad y en donde tú estás metido hoy en esta idea de comenzar a generar otra vez electricidad con carbón y etcétera, algo que definitivamente, insisto, te va a meter más allá de la inviabilidad económica de la propia reforma en un choque frontal contra los Estados Unidos, Canadá y repito, insisto, una inviabilidad económica porque no tiene forma de que ese proyecto sea rentable y te va a hacer pedazos un presupuesto y te va a hacer pedazos lo que es el equilibrio fiscal en el país, Luis. Oye, me llama la atención porque lo que aparece hoy en torno al Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Uh-huh. este consejo que agrupa a las 56 empresas globales que están en México, pues sí puede, o sea, sí está mandándole ahí un mensaje ya de gran preocupación. A ver, independientemente de lo que representan, porque sí, como dices, la salida de capitales es complicado, no es un tema menor. Estas empresas, las extranjeras, las globales, representan pues más de este 40% de inversión extranjera directa y creo que más o menos como un 10% del PIB a nivel nacional. Esra, lo están viendo ya más en serio, o sea, pareciera que esto está avanzando y lo peor es que tenemos a nuestra esperanza en el Partido Revolucionario Institucional. O sea, ahora resulta que el PRI tan como quedó, tan chiquito, tan afectado, pero ellos son los que al final de cuentas van a terminar por decidir, por inclinarse hacia un lado o hacia otro. Ya no hablemos de que la alianza, pues obviamente se rompería. ¿Cómo ves ese asunto tan serio ya? Es que el problema tiene que ver directamente con un problema, primero con el tema que mencionas de las empresas globales, y yo te diría, están metidos en un momento de definición, Luis, cada una de ellas y en general, donde lo primero que sucedió es que lo veían, te insisto, como algo de política interna y de repente eso se empieza a convertir en un problema real, cuando el PRI se queda callado porque pues tiene que decidir, como te decía, si finalmente pues se queda como parte del bloque opositor o finalmente se diluye dentro de Morena como otro sector más, como otro partido verde más, y en función de eso pues genera un choque frontal con los senadores, con sus senadores, y hace que esto pueda trascender. Y si esto llega a senadores, o si el PRI finalmente toma la decisión, porque hoy está jugando con dos pies, diciendo, te escucho gobierno, quiero ver qué me ofreces, me mantengo con el otro pie en la oposición, porque sí, yo sigo en el Frente Unido, en la alianza parlamentaria, estoy jugando a los dos. Cuando esto está sucediendo, lo que las empresas globales están diciendo es, esto tiene posibilidad. Esto no es un juego, están jugando con fuego, están prendiendo el cerillo y tienen la posibilidad real, Luis, de que esto funcione, de que esto proceda. El PRI puede convertirse, y es su momento de definición, en un partido de la oposición, o sea, en parte del frente que en el 24 pueda hacer algo, o simplemente se va específicamente con Morena y a ver qué pasa en senadores, donde pues el tema es que los senadores priistas están pues más separados de la dirigencia del partido, eso lo platicamos en algún momento, pero lo que sí queda claro es que la presión del gobierno sobre algunos senadores por su pasado, pues puede ocasionar que de repente empiezan a aparecerles pues expedientes, etcétera, ya hemos visto cómo funcionan y generar modelos de presión brutales sobre el PRI. O sea, si esto pasa en diputados, la presión sobre los priistas en el Senado va a ser verdaderamente brutal porque van a querer sacarlo a como dé lugar. Este es el caminito que se está mandando. Y para todas estas empresas, Ujú. lo que le están manifestando abiertamente al gobierno es: aquí no le vamos, si esto va en serio, no le seguimos. Yo no me puedo Nos arriesgar vamos. a quedarme, a seguir invirtiendo en un país que, de acuerdo a este modelo de reforma, no va a tener suficiente electricidad.
no te va a alcanzar, te vas a meter en un, bueno, no solo de apagones y de insuficiencia, sino estás regresando a un modelo que recordemos era demasiado caro, demasiado burocrático y además con una incapacidad de satisfacer demandas. Y en función de eso, pues si ya tenías un problema real de un crecimiento económico en el centro norte del país, que pues tenías que alimentarlo con estos privados que también empezaban a surgir como alternativa y los cortas, pues simplemente no hay posibilidad de seguir funcionando. Estamos metidos de verdad en un momento de definición, no de políticas, sino del México que se quiere, del México chiquito, del México Ujú. con una economía pues prácticamente, ahora sí, de los 60 frente a lo que sucede en el resto del mundo, con además, Claro. la gran diferencia de que estamos conectados con una economía norteamericana que te va a decir, no, en este momento no. Precios de gas tan caros, problemas serios en tu industria automotriz, tu caída en las exportaciones ha sido Claro. brutal por el problema de chips. Estás metido en un hoyo económico y lo que estás haciendo es seguir cavando para seguir metiéndote más abajo, más y más abajo, Ezra Luis. Chabot, siempre un gusto poderte tener aquí en este espacio. Te mando un abrazo y siga usted a Ezra en @EzChabot. Gracias, Ezra. Gracias, buen día, Luis.